Capítulo 50. Hace mucho tiempo, parte 1. Bueno, entonces cabrones, aquí está. Capítulo 50. Solo quería que supieran que esto se dividirá en 5 capítulos. Simplemente porque entonces es mucho más fácil de digerir. Al menos 45k palabras de progreso y 2 volúmenes completos cubiertos, espero que lo disfruten. Esto fue jodiendo doloroso. ¿Cuántos días habían pasado ahora? 2. 3. Sin contar los que no estaba despierto, de todos modos. Sin embargo, realmente no tenía idea de ninguna manera. El enfoque principal de Izuku había sido obligarse a sí mismo a mantenerse despierto, un desafío que se estaba volviendo cada vez más y más difícil de hacer. Todo se estaba acumulando, y se había estado acumulando durante el tiempo que había pasado desde que se había despertado. El entumecimiento solo iba a hacer mucho. Mantener los ojos abiertos ahora era como tratar de mantener un par de mancuernas en el aire durante un periodo prolongado de tiempo. Ya casi no podía sentir ninguno de sus músculos. Su sentido del tacto se sentía como si acabara de escapar de su cuerpo. De hecho, era increíble que hubiera logrado no desmayarse todavía. Cualquier otra persona habría estado inconsciente durante días, si fuera un humano normal. Incluso aquellos que tenían estamina enhancement y self-healing quirks simplemente serían incapaces de seguir así y, sin embargo, lo estaba logrando, incluso si sus ojos estaban medio abiertos ahora. A través de pura fuerza de voluntad y terquedad, había mantenido los ojos abiertos y había hecho lo más cerca posible de mantenerse alerta. No importaba lo mucho que quisiera dejarlo, simplemente se negaba a descansar, a cerrar los ojos, a quedarse dormido, a bajar la guardia con los villanos. Necesitaba estar despierto. Para tratar de pensar en una forma de salir de esto. Para devanarse los sesos hasta que se rompiera. Aprovechar cualquier oportunidad que se le presentara para ayudarse a sí mismo y a Bakugou a escapar de las garras de sus captores, con o sin sus poderes. No podía permitirse el lujo de dormir. El tiempo simplemente no era algo que estuviera de su lado. Cada segundo que pasaba era un segundo cerca de la decisión final de los villanos, y quién sabía qué diablos iba a terminar siendo eso. Además, incluso si se fuera a dormir, no tenía dudas de que terminaría apenas descansado una vez que se despertara. Es casi seguro que tendría una horrible pesadilla relacionada con su situación. Ahora mismo, la realidad era más que suficiente para él. ¿En serio, Deku, cómo diablos sigues aún consciente? Mirando hacia arriba desde el suelo, Izuku volvió su mirada hacia Bakugou. Después de estar en la oscuridad durante tanto tiempo, la vista de Izuku se había adaptado y pudo ver a su amigo de la infancia mucho más claramente que antes. Parecía enojado, pero eso no era nada nuevo. A fin de cuentas, estaba sorprendentemente tranquilo. Tal vez más que el propio Izuku. Deberías haberte desmayado hace horas. Mierda, cualquiera se habría desmayado hace horas. Ciertamente no fue difícil entender el desconcierto de Bakugou. Abundancia de heridas sin tratar, quién sabía cuánto tiempo sin dormir, y sin duda estresado y aterrorizado por su situación, el mismo Izuku se sorprendió de que aún pudiera formar un pensamiento coherente en su cabeza. Sin embargo, con respecto a las observaciones de Bakugou, tenía una respuesta. O más exactamente, una teoría. Creo que es parte de mi quirk, respondió, sin certeza. En verdad no tenía idea, pero esta era la mejor respuesta que tenía, y no vio el daño en compartir su teoría con Bakugou. No estoy seguro, pero creo que mi peculiaridad tiene algún tipo de trauma o función de amortiguación de impacto. A decir verdad, había tenido la sospecha desde hace un tiempo, pero nunca había estado tan destrozado como para confirmarlo, y nunca había tenido prisa por probarlo. Pero la gran cantidad de veces que se golpeó a sí mismo en 1000 pedacitos, y como siguió adelante, creo que mi quirk me ayuda a manejar el daño que recibo. O al menos manejarlo. Un poco más de lo que debería ser capaz de hacerlo normalmente. No estoy muy seguro. Pero no debería estar consciente después del bosque, y nunca me he despertado, o logrado permanecer consciente. No con lesiones como esta. No cuando no han sido tratados en absoluto, pero eso es solo una suposición, no estoy seguro. ¿Qué diablos quieres decir con que no estás seguro?
Es tu maldito Kirk, ¿cómo es que no sabes cómo funciona? Por un momento, Izuku realmente quiso reírse. Ante la falta de conocimiento de Bakugou de que su Kirk ni siquiera era suyo. Que pensó que Izuku de alguna manera sabría el alcance total de este poder prestado. En realidad, no era nada ni remotamente divertido, pero era prácticamente lo único que había traído una sonrisa genuina a la cara del chico de cabello verde en el último quién sabe cuánto tiempo. Sin embargo, reprimió sus risas. Todo lo que haría sería enojar a Bakugou, y él no quería hacer eso. En cambio, dijo con calma. Nunca antes me había roto tanto, Kak-chan, nunca me exigí tanto, yo, supongo que estoy mejorando en la utilización de mi peculiaridad. ¿Por qué te molestaste? ¿Eh? Dije, ¿por qué te molestaste? ¿Vienes detrás de mí? Bakugou repitió su pregunta con mucho menos veneno del que estaba acostumbrado Izuku. Sin maldecir, sin gritar, nada de eso. De hecho, ¿cómo me perseguiste? He visto tu peculiaridad. Ni siquiera estabas cerca de ser tan rápido cuando nos enfrentamos a All Might. No hay forma de que nos hayas alcanzado antes de Warp. Cierra la puerta si sigues siendo tan lento. Entonces, ¿cómo lo hiciste? Esa tampoco había sido la primera vez que lo había hecho, Izuku lo sabía. Sabía exactamente de qué estaba hablando Bakugou, y también había notado ese aumento en su velocidad. Cuando dejó a Kota en el albergue en el bosque, cuando Aizawa impidió que Mina lo siguiera, había sido más rápido entonces. Mucho más rápido de lo que estaba acostumbrado a hacer. Casi el doble de rápido, aunque no estaba haciendo nada diferente a su técnica normal de Full Cowl. Ni siquiera ligeramente diferente de ninguna manera. Acababa de correr, tan rápido como pensó que podía, y ese estallido de velocidad acababa de llegar a él. En los momentos mismos, simplemente lo atribuyó a un subidón de adrenalina o desesperación. Sin embargo, mirando hacia atrás, ese simplemente no podría ser el caso. No podría haber conseguido tanta velocidad con un simple subidón de adrenalina. Junto a One for All, ¿qué haría eso por él? Los dos incluso interactuarían de alguna manera. Tal vez un poco, pero no podía verlo haciendo demasiado por su cuerpo. Simplemente no sería capaz de mantenerse al día con el poder absoluto que este Kirk extraño le dio a su cuerpo no adaptado. Por supuesto, había muchas posibilidades de que estuviera equivocado, pero no podía pensar que la respuesta de lucha o huida de su cuerpo fuera responsable de eso. Porque regresó por Bakugou era irrelevante. No quería saber por qué su objetivo de intimidación había ido tan lejos para salvarlo. Tal conocimiento solo dañaría su orgullo. La única razón por la que preguntó fue porque había necesitado unos segundos más para encontrar las mejores palabras para el trabajo. Así que la primera pregunta podría ser ignorada con seguridad, al menos para el conocimiento del chico de pelo puntiagudo. Sin embargo, para el chico de cabello rizado, sintió que la respuesta a ambas preguntas era la misma. No podía probar, ni siquiera afirmar tener una sola pieza de prueba que sostuviera su teoría. Eso era lo que esto era en su forma actual. Una teoría. Una idea. Una mera suposición, pero era la mejor que tenía en este momento. Creo que fue Mina. Bakugou simplemente miró al chico de cabello verde al otro lado de la habitación con una expresión de completo y total desconcierto, aunque no dijo nada en absoluto. En cambio, mantuvo la boca cerrada, mirándolo de manera divertida, pero de ninguna manera intentando oponerse verbalmente, protestar, degradarlo e insultarlo. Simplemente se sentó allí, dejó que Izuku hablara. Así lo hizo. Yo, después de derrotar al villano que persiguió a Kota, le había explicado su encuentro con Muscular a Bakugou antes, aunque había reaccionado con indiferencia, al menos externamente. Corrí para llevarlo de regreso al albergue, y Mina estaba allí. Ella quería tratar de ayudarme a abrirme camino hacia ti, pero yo no quería que ella saliera lastimada. Era demasiado peligroso, sé que ella es capaz de cuidar de sí misma, pero yo solo. Hizo una pausa, mirando al suelo frío de nuevo mientras hablaba. Como si estuviera agachando la cabeza avergonzado. Yo tenía miedo de que ella saliera lastimada por mi culpa. Yo no estaba, todavía no lo estoy, en ninguna posición para proteger a las personas. Así que cada instinto que tenía me gritaba que simplemente me alejara de ella, puesto como tanta distancia entre ella y yo como sea posible.
No pudo evitar burlarse. Ese plan había resultado ser un fracaso en ese entonces. Cuando todos nos reunimos, y tú y Fumikage fueron capturados por ese Compression Villain, todo lo que podía pensar era en rescatarlos a ustedes dos. Tratando de alejarlos de la liga, para hacer algo, cuando apareció Mina, yo sentí esta sensación de ardor. Esa era realmente la única forma en que podía describir lo que sentía en ese momento. Una sensación de ardor en la boca del estómago. Quería protegerla, asegurarme de que estuviera a salvo. Yo hizo una breve pausa, recordando todo lo que había sucedido. Tal vez yo, no tengo derecho a decirle lo que puede y no puede hacer. Yo sé que no podía decirle que simplemente regresara. Pero, yo quería, incluso si eso significaba que ella estaría enojada conmigo, quería asegurarme de que ella estuviera a salvo, por encima de todo. Pensando de nuevo, tuvo que reírse un poco. Con todo lo que había pasado en los últimos días, ni siquiera se había detenido a pensar en cómo lo había golpeado Mina. En ese momento, él realmente no había tenido el lujo de preguntarle para qué era, o incluso considerar sus palabras o sus acciones, antes de ser arrojado al fondo de nuevo. Se olvidó de inmediato, ya que la persecución del señor Compress comenzó de nuevo. Estar encarcelado, otras cosas habían estado al frente de la mente de Izuku, simplemente no había pensado en esa pequeña interacción entre los dos. ¿Qué significaba? Empujando esos pensamientos a un rincón de su cabeza por el momento, continuó con su explicación. Quería salvarte y mantener a Mina fuera de peligro, yo, no sé. Estaba desesperado. Un héroe no puede dejar que los que están en problemas se las arreglen solos, incluso si quieren que los dejen solos, y yo, pensé que podía salvarte. Un suspiro escapó de sus labios. Mina, me hizo sentir que podía salvarte. Era más exacto decir que cuando estaba con Mina, Izuku sentía que podía hacer cualquier cosa. El deseo de romper cada limitación que tenía, el sueño de conquistar cualquier obstáculo en su camino. Cuando estaba solo, no había mucho que pudiera hacer. Solo lo mucho que sentía que podía hacer sin estar preparado para sacrificar todo lo que tenía para dar. Se había sentido así cuando luchó contra Muscular. Ese sentimiento de pavor abrumador y miedo de que ni siquiera su vida sería suficiente sacrificio para salvar a alguien. Ese sentimiento de ser absolutamente inútil. Ese sentimiento de ser pobre, indefenso Izuku. De ser Deku, que no puede lograr nada. Aún. Mina borró esa duda en él. Había estado borrando esa duda desde que se conocieron. Hablando con él, mostrándole las diversas cosas en las que era bueno, haciendo que se sintiera mucho más seguro de ser él mismo. Estar ahí para él. No dejar que sienta lástima por sí mismo cuando podría estar pasando el tiempo para mejorarse a sí mismo. Equipo energía incómoda. Serían los rudos imparables que siempre detendrían a los malos. Nadie sería capaz de detenerlos. Siempre detenían a los villanos y rescataban a los civiles que necesitaban ayuda. Serían el mejor equipo de héroes de todos los tiempos. Mina hablaba mucho de eso, cuando los dos estaban solos y hablando sobre el trabajo escolar o el heroísmo, y su futuro. Tenía tanto entusiasmo por la idea de ser un equipo de héroes juntos, que Izuku honestamente había comenzado a compartir su embelesamiento contagioso. Cada vez que tenía dudas sobre sí mismo, sobre su equipo, Mina siempre estaba allí, para recordárselo y revigorizar su pasión y optimismo. Incluso cuando la popularidad de Teams en la industria de los héroes se había desplomado hasta el punto de estar casi en la oscuridad, Mina se aferró a su sueño con fuerza y se negó a renunciar a él. No sin antes intentar todo lo posible para hacerlo realidad. Porque Mina creía en su equipo. Ella creía en ellos. Mina, ella, no creo que hubiera podido intentar salvarte, si ella no hubiera estado allí conmigo. Él suspiró. Sentí que mi Kirk tenía más poder del que normalmente tiene, tal vez, me estoy acostumbrando, tal vez, Mina me da la confianza para esforzarme más, tragó saliva. Tal vez ella es la razón por la que me he vuelto tan fuerte. Todo lo que había logrado a través de sus propios esfuerzos, la razón por la que había sido capaz de poner tanto esfuerzo en todo, fue porque Mina lo había estado apoyando. Desde el festival de deportes, lo había estado ayudando a ir más allá de sus propias limitaciones.
empujándolo más allá de la persona que solía ser, y en quien era ahora. Y sin embargo, él ni siquiera le había pagado en la forma más pequeña. Él no le había dicho que la amaba, porque era egoísta. Porque no quería perderla. Porque sabía lo que era no tener nada, y temía perder lo que tenía ahora. ¿De qué diablos estás hablando? Bakugou cuestionó sin rodeos, pareciendo descartar más o menos todo lo que Izuku acababa de decir. No es que el heredero de One for All pudiera culparlo. Probablemente no estaba teniendo ningún tipo de sentido, ¿verdad? Tal vez tenía razón. Sí, no sé, Izuku fingió una sonrisa débil. Solo había sido una suposición, pero, sinceramente, fue lo mejor que se le ocurrió. Tal vez había algo de verdad en ello. Y tal vez no lo hubo. Simplemente no tenía idea. Tal vez solo la extrañaba, y eso era todo lo que era. De eso estaba seguro. Él la extrañaba. Quería volver a verla. Para decirle todo lo que debería haberle dicho desde el principio. Justo cuando esos pensamientos entraron en su cabeza, Izuku sintió que el brillo punzante de las luces brillantes golpeaba sus ojos, la puerta de su habitación de confinamiento se abrió de repente y sin previo aviso. Izuku solo podía pensar en apartar la mirada y cerrar los ojos con fuerza mientras escuchaba a Bakugou maldecir y gritar algunas blasfemias a los que entraban en la habitación, presumiblemente también con los ojos bien cerrados. No había ninguna posibilidad de que realmente viera a quien quiera que entrara en la habitación. Incluso una bombilla de luz tenue abrumaría las habilidades ópticas del niño y lo dejaría ciego temporalmente, por lo que las luces de operación, funcionando a plena capacidad, dejaron suficiente para quemar sus ojos. Reflexivamente, ambos chicos sisearon ante la repentina ruptura en la oscuridad, como un par de vampiros. Sin embargo, tan rápido como apareció y quemó las retinas de Izuku, pudo sentir que desaparecía, solo para confirmarse cuando escuchó el sonido metálico de una puerta metálica golpeando un marco del mismo material. La luz dejó de golpear sus párpados, y se dio cuenta de que la oscuridad había vuelto a llenar la habitación. Pasaron varios segundos en total silencio, ni Izuku ni Bakugou pudieron abrir los ojos mientras se recuperaban. Eres un desarrollo interesante. Una voz profunda, calmada y serena acompañó una serie de pasos lentos y deliberados que resonaron por toda la habitación, haciéndose cada vez más fuertes a medida que se acercaban a los dos niños. Fueron acompañados por otro conjunto de pasos, aunque estos pasos eran significativamente más silenciosos y mucho más desordenados, sin ningún pensamiento en particular. A pesar de que Izuku ni siquiera había visto a quienquiera que acababa de entrar en la habitación, ya podía sentir el cambio de aire y sus sentidos gritándole, diciéndole que tanto él como Bakugou estaban en un peligro increíble. Esa sensación, esa terrible sensación de miedo e impotencia, obligó a Izuku a abrir los ojos, incluso si todavía estaban borrosos y no le daban la imagen más clara que normalmente obtendría. Sin embargo, pudo distinguir las líneas de una máscara negra grande y voluminosa que cubría la cara de alguien que también era grande y fornido a juego. La máscara cubría todos y cada uno de los rasgos faciales y permitía que varios tubos y tuberías sobresalieran de la cabeza del usuario, cuyo propósito se desconocía. Parecía ser parte de un diseño de dos piezas, basado en los ganchos que estaban unidos a la máscara. Esto dejó la boca expuesta, e Izuku pudo ver el ligero rizo en la comisura de los labios del hombre. Un traje, que de alguna manera le daba un aire de sofisticación a este hombre claramente viciosamente peligroso, era todo lo que vestía aparte de la máscara facial. Un traje sencillo, sin características o adaptaciones notables, o ajustes para adaptarse a mutaciones o utilidad Kirk. Era tan claro como podía serlo. Pero Izuku se dio cuenta de que este hombre podría matarlo tan pronto como lo mirara. No pudo evitar estremecerse. Su cuerpo se congeló, esta vez, nada que ver con el frío. Ningún Kirk estaba en efecto. Sin engaños. Sin ilusión. Esto era solo puro miedo que le impedía moverse. Puro, simple miedo. El mismo reflejo paralizante que congelaba el cuerpo de un animal cuando se enfrentaba a su depredador natural disparó directamente a través de Izuku.
De pie al lado de este hombre estaba nada menos que Shigaraki, quien parecía estar mirando y sonriendo de oreja a oreja al chico de cabello verde, observándolo a través de los espacios entre los dedos de la mano que mantenía permanentemente agarrado a su rostro como una especie de máscara. El villano demente estaba parado allí, su mano derecha rascándose el cuello lenta y repetidamente, mientras simplemente esperaba que el recién llegado les dijera, bueno, cualquier cosa a los dos prisioneros que tenía. De alguna manera, Izuku simplemente lo sabía. Capturarte no era parte del plan de Tomura. Tu presencia aquí es inesperado. Dirigía su discurso hacia Izuku, mirándolo desde arriba, a pesar de no tener ojos visibles, a menos que estuvieran escondidos detrás de esa máscara que ocultaba el rostro. ¿Cómo vio con esa cosa en la cabeza? Izuku no tenía idea. Pero de alguna manera, podía decir que la vista ni siquiera era una necesidad para este monstruo. Irradiaba poder. Nada podría tocar a este hombre. Este pequeño mocoso no ha sido más que un dolor total en el cuello, sensei. Shigaraki habló con lo que solo podría describirse como un entusiasmo sin aliento, su rascado se volvió cada vez más rutinario y se extendió por todo su cuello. Está conectado con All Might de alguna manera. Lo sé. Este hombre, sensei, Izuku solo pudo tragar saliva. Shigaraki estaba llamando a esta persona sensei. Él lo sabía. Lo sabía más allá de cualquier sombra de duda. No hubo ningún error, y no había ninguna posibilidad de que no supiera lo que vendría después. Su respiración comenzó a aumentar. No podía ser, pero, ¿quién más podría ser? No había nadie más que pudiera ser. De alguna manera, en el momento en que Izuku vio a este hombre, supo exactamente quién era. El hombre frente a él era All for One, la mente maestra detrás de la Liga de Villanos. El hombre que podía robar Quirks. El hombre que había dejado All Might sin ayuda con tal herida que paralizó su carrera de héroe por el resto de su vida. El hombre que fue, irónicamente, la razón por la que One for All existió en primer lugar. Y él, el hombre que iba a recuperar One for All. ¿Es eso así? El villano parecía mirar más a Izuku, casi como si estuviera mirando al chico de cabello verde, inspeccionándolo, como si no estuviera impresionado de que se tratara de alguien en quien All Might había tenido el más mínimo interés. Sin embargo, por alguna razón, Izuku no tuvo la sensación de que en realidad estaba viendo algo, en el sentido más literal. De alguna manera, simplemente no estaba convencido de que en realidad lo estuvieran observando en ese momento. He oído hablar mucho de ti, Izuku Midoriya. Las palabras se negaron a salir de los labios de Izuku, no es que estuviera seguro de lo que diría si pudiera articular un solo sonido cohesivo. Sus ojos no podían, dejar la cara de All for One. Cada instinto de Izuku le había gritado que corriera, pero sus músculos se negaron a moverse. Además, ¿a dónde iría él? ¿Qué haría él? Absolutamente nada. Estaba totalmente a merced de los villanos. Pensé que ese espeluznante hijo de puta era el tipo que dirigía las cosas, así que tú eres el verdadero jefe aquí. E inmediatamente a su derecha, Izuku podía escuchar a Bakugou finalmente agitándose, honestamente un poco sorprendido de haber permanecido en silencio durante tanto tiempo, aunque el tiempo en el que se mordía la lengua había pasado rápidamente. Debió haber hecho algo para captar la atención de sus captores, ya que los dos giraron rápidamente la cabeza para mirarlo poco después de que terminara de hablar. No se habían molestado en mirar mientras el usuario de explosión Kirk se dirigía a ellos. Izuku escuchó un sonido metálico, presumiblemente proveniente de Bakugou, intentando llamar su atención sobre él, pero no giró la cabeza para ver. Su cuerpo se negaba a reconocer cualquier cosa fuera de All for One como una amenaza, o de mucha importancia en este momento. Estoy jodidamente hablando contigo. Pero a su lado no necesitaba ver cómo se veía Bakugou para entender lo que tenía que estar pasando por su cabeza. All Might, ¿en serio? ¿Qué diablos? La voz del rubio estaba mucho más exasperada que enojada en cualquier sentido de la palabra, como si estuviera tratando de reconstruir por qué fue víctima de algún tipo de broma elaborada que al parecer, todo el resto de la existencia había estado en marcha. Casi sonaba como si estuviera a punto de estallar y estallar en carcajadas por haber perdido la cordura por esta mierda.
Bastardos, enviaron un escuadrón completo de villanos para capturarme, atraparon a Deku por accidente, y ahora él es la maldita cosa en la que están enfocados. Deku esto, Deku aquello, Deku la otra maldita mierda. Sus ojos rojos se posaron en su viejo amigo de la infancia, ardiendo, más que nada, con una curiosidad exasperada. Hablando de mierda que no tiene ningún sentido. Ninguno de los villanos dijo una sola palabra hacia el atormentado muchacho, ni parecían particularmente interesados en reconocerlo en ese momento. Dado que el objetivo de la invasión del bosque había sido capturar específicamente a Bakugou, Izuku no podía decir que estaba ni un poco sorprendido con su absoluta confusión. Francamente, Izuku sospechaba que si sus situaciones fueran al revés, estaría igual de desconcertado. A pesar de que Bakugou estaba perpetuamente enojado con él, Izuku podía entender su furia a este respecto. En este punto, por lo que Bakugou sabía, podría haber sido solo el cebo para atraer a Izuku, algo que sin duda sería una oportunidad para su orgullo. All for One simplemente volvió la cabeza hacia el horrorizado heredero de One for All, que no se había movido ni una pulgada. Izuku Midoriya, por lo que entiendo, tu poder hace que rompas tu propio cuerpo con el uso, como si tu cuerpo no estuviera acostumbrado a tal peculiaridad. Sus manos simplemente se juntaron, palma contra palma. Ha pasado mucho tiempo desde que vi este Kirk en manos de alguien que no sea All Might. Mientras hablaba, Shigaraki abrió la puerta de la celda, permitiendo que el monstruoso villano entrara en el estrecho espacio en el que se encontraba Izuku. Con la espalda contra la pared, Izuku ni siquiera podía alejarse. ¿De qué serviría? No podía hablar, por el bien que le haría. Y con su cuerpo encadenado así, ni siquiera podía comenzar a intentar pelear. Y aunque pudiera, ni siquiera estaba tratando de ocultar que sabía lo que era Izuku. ¿De qué mierda estás hablando? La voz de Bakugou había cambiado notablemente. Por primera vez en mucho, mucho tiempo, Izuku no escuchó ni el más mínimo rastro de furia en su voz. Ni siquiera había una pizca de ira. Era difícil saber si estaba hablando del villano maestro que tenía delante o del propio Izuku. Honestamente, el heredero de One for All no tenía ni idea de qué sería peor. Una mirada hacia Bakugou, y luego de vuelta a Izuku. All for One tenía una sonrisa en la mitad inferior expuesta de la máscara que usaba, lo que hacía que su rostro en general fuera un poco más siniestro. Y obliga a sus protegidos a mantener el secreto detrás de esto, al parecer. Estoy seguro de que no te dio más opción que mantenerlo en secreto, para proteger su estatus como el símbolo de la paz, ¿correcto? Deku, ¿de qué diablos está hablando? Tenía muchas ganas de reclamar este Kirk. Debo agradecerte por devolvérmelo, Izuku Midoriya. Izuku sintió que sus ojos se abrían tanto como podían, y su corazón golpeó contra su pecho. Vio que la sonrisa de Shigaraki se hacía cada vez más amplia, cuando All for One entró en la celda de Izuku, acercándose a él lentamente, paso a paso concienzudamente. Un Kirk que se puede transmitir de persona a persona, volviéndose más y más fuerte con cada persona que lo empuña, su voz profunda solo envió más y más escalofríos a través del cuerpo aterrorizado del heredero. Su mano comenzó a brillar con un color rojo oscuro, sin duda proveniente de su propia activación de Quirks. Un poder tan grande que ni siquiera el cuerpo de su poseedor actual es capaz de resistir la tensión de desatarlo, convirtiendo sus propios cuerpos en polvo. Otro paso más cerca. Era un Kirk tan débil cuando nació, y ahora es capaz de hazañas tan increíbles. Al igual que una persona, cuanto más crece, más fuerte es. All for One fue el creador indirecto de One for All. Sabía cada detalle sobre el don excepcionalmente poderoso. Cómo funcionaba, el secreto detrás de su transferencia. Un paso más cerca. Ahora estaba parado en la base de los pies de Izuku, elevándose sobre él como si fuera un gigante. Una sociedad llena de héroes que ni siquiera actuarán como héroes, incluso el legendario All Might se convirtió en un mentiroso, poniendo en peligro a un pobre niño sin Kirkles, metiéndote en esta situación, y ni siquiera está aquí para salvarte. Cuando habían comenzado a humedecerse los ojos de Izuku, no tenía ni idea. Y no sabía por qué. ¿Estaban sus ojos simplemente secos por su incapacidad para parpadear? ¿Fue ante un poder abrumador? ¿Que recordaba lo que les pasó a aquellos a quienes All for One les robó sus poderes? ¿O era solo puro miedo lo que estaba teniendo este efecto en él?
No, fue todo lo que Izuku pudo atreverse a pronunciar, mientras que All For One se inclinó hacia él y extendió la mano para agarrar su rostro, para robar el poder que All Might le había otorgado, para robarle su sueño, para arrancar todo por lo que había trabajado tan duro. All For One estaba a punto de convertirse en el ser más poderoso de toda la existencia, sin lugar a dudas. Izuku ni siquiera pudo decidirse a alejarse de él. Lo único que podía pensar en hacer era cerrar firmemente los ojos y esperar a que llegara la oscuridad, disculpándose repetidamente en su cabeza. A todo poder. A Kacchan. A su madre. A Mina. A todos. Por decepcionarlos. Y por el hecho de que no iba a estar presente para aceptar la responsabilidad. Por no poder hacer nada para detener esto. Por primera vez en mucho, mucho tiempo, realmente estaba indefenso. Y él lo sabía. Estaba aterrorizado. El resplandor rojo se abrió paso a través de las finas capas de sus párpados, dejándolo ver un vago y borroso resplandor rojo incluso con los ojos firmemente cerrados. Su respiración cesó mientras esperaba la oscuridad. De repente, llegó, junto con el sonido de pasos que se alejan. Maestro. ¿Qué estás haciendo? La voz de Shigaraki resonó, ahora desconcertada y confundida, nasalmente como siempre. No vas a reclamar el poder de All Might. No puedo tomar todas las decisiones por ti, Tomura. Si elijo por ti, entonces no aprenderás nada. Estos son tus prisioneros, y depende de ti decidir qué hacer con ellos. La voz ahora más tranquila del gran villano aún bramaba siniestramente en toda la habitación, aunque claramente había dejado a Izuku solo. Y en cualquier caso, ese poder simplemente no satisfaría tus necesidades. Requeriría un entrenamiento que no serías capaz de soportar. Me temo que desgarraría tu cuerpo. Los ojos de Izuku se abrieron muy lentamente, el sudor frío en su frente goteaba por su rostro y en el suelo, su cuerpo tembloroso y su respiración acelerada de repente se volvieron conocidos por el chico de cabello verde nuevamente. Había pensado que había estado conteniendo la respiración todo el tiempo. Que había estado totalmente quieto. ¿O había estado demasiado asustado para darse cuenta? Su miedo lo había dejado en blanco incluso en sus funciones automáticas como ser humano. ¿Le hizo olvidar incluso cómo respirar? El usuario de Dekai Kirk miró exasperado hacia el chico horrorizado y tembloroso, su sonrisa ahora se convirtió en un ceño fruncido y una mirada fulminante. No se hizo ningún esfuerzo por disfrazar el puro disgusto u odio que se gestaba dentro de Shigaraki, ni ocultó el resentimiento que tenía por la elección de su maestro de dejar One for All dentro de Izuku. Su mirada se convirtió en un gruñido mientras hablaba. No te pongas demasiado cómodo. Mientras hablaba, el verdadero líder de la Liga de Villanos abrió la puerta y una luz brillante comenzó a llenar la habitación a oscuras. Estarás muerto antes de que termine esta noche, Izuku Midoriya. La oscuridad regresó tan pronto como llegó, aunque ni una sola vez los ojos de Izuku se cerraron. Simplemente miró la puerta abierta y la vio cerrarse, incapaz de moverse en lo más mínimo. ¿Qué acababa de pasar? Todo había ocurrido tan rápido, y tantas cosas acababan de pasar. Su cerebro estaba lleno de pensamientos de lo que acababa de suceder. Millones de preguntas resonaban en su cabeza. Preguntas de las que dudaba que alguna vez recibiera respuestas definitivas. Preguntas cuyas respuestas no creía querer. Su corazón acelerado había enviado sangre por todo su cuerpo, calentándolo, pero eso fue fugaz, y el frío volvió a sentirlo. ¿Por qué? ¿Por qué estaba vivo en este momento? ¿Qué diablos había estado pensando All For One? ¿Por qué no había robado, o más exactamente reclamado, One for All? ¿Qué por qué? ¿Cuál había sido el punto de lo que acababa de suceder? Su pesada respiración se calmó a medida que el tiempo avanzaba lentamente, su corazón finalmente se dignó a calmarse. Muchas preguntas. Y cuando finalmente movió la cabeza para mirar hacia Bakugou, sus ojos estaban muy abiertos, pero firmemente enfocados en el heredero de Kirk. Una misión de rescate exitosa que no implique luchar contra nadie no es exactamente un resultado muy probable. Tsuyu fue quien finalmente habló, rompiendo el silencio que había mantenido el grupo de rescate desde que pisó el tren. Y a diferencia de aquellos que se enfocaban principalmente en el rescate de sus compañeros de clase, ella mantenía la cabeza nivelada sobre sus hombros.
Estaba pensando mucho más racionalmente, y sabía que la probabilidad adecuada de que su forma de eludir la ley en realidad tendría éxito. Lo cual fue, desafortunadamente, casi ninguno. Sin embargo, a diferencia de Ida y Yaoyorozu, ella no estaba ocultando esa información. Lo estaba poniendo grueso sobre los miembros más testarudos, sin restricciones. Ella no recibió ningún argumento real de nadie en ese frente. Recibió un par de miradas de desaprobación y disparidad, pero nadie dijo nada verbalmente. Si bien habían insistido en que su operación estaría dentro de los límites de la ley, que no cruzarían la línea y terminarían tan mal como cualquier villano, en el fondo, más allá de toda su determinación y determinación de mente estrecha, Kirishima, Todoroki, Uraraka y Mina sabían hacia dónde se dirigían sus planes de manera realista. Todos sabían la realidad de la situación. Incluso si lograron ubicar la guarida de los villanos, encontrar a los villanos mismos, ubicar a Izuku y Bakugou donde quiera que estuvieran, e hicieron todo esto antes de que los héroes se acercaran a ellos, ¿cuáles eran las posibilidades de que hicieran todo esto sin terminar en una situación peligrosa? Era un lodo espeso y profundo al que todos se dirigían. Y todos lo sabían. Uso de quirks sin permiso. Salir por su cuenta para localizar a sus dos compañeros de clase, a pesar de las instrucciones explícitas de no hacerlo. Tomando la ley en sus propias manos. Poniéndose en peligro a sí mismos y a los demás. Interferir con los asuntos oficiales de Ero y Police sin duda, podrían acusarlos de otras 50 o 60 cosas si todo esto salía horriblemente, y ningún tirón de orejas los salvaría de la ira total del sistema de justicia. La realidad de la situación era que muchos de ellos sabían que en realidad no iban a poder hacer nada. No si iban a cumplir su palabra de no involucrarse en una pelea o hacer algo que los pusiera en peligro. Para cuando Tsuyu realmente dijo algo, el tren estaba a solo 1 hora y media de llegar a la sala de camino, con solo unas pocas estaciones en las que necesitaban detenerse en el camino hacia allí. Cada segundo que el tren estuvo detenido, sin moverse a ningún lado, fue un momento que Mina sintió que la volvía un poco más loca. Estar apretujado dentro de la locomotora gigante ya era bastante malo, pero la chica rosa no pudo evitar dejar que su mente divagara a los peores lugares posibles. ¿Y si fueran demasiado tarde? ¿Qué pasaría si los villanos ya hubieran hecho su movimiento y escapado? ¿Qué pasaría si el dispositivo de rastreo de Yaomomo no fuera del todo preciso? ¿Y si Izuku ya hubiera sido? No podía librarse de estos pensamientos. Ni la culpa que sentía por lo que le había pasado a Izuku. Su mente corría con todas las cosas que necesitaba decirle cuando finalmente lo rescataran, y en realidad podía verlo justo frente a ella. Todas las cosas por las que necesitaba disculparse. Todas las cosas que necesitaba desahogarse. Las cosas que necesitaba confesar. Sin embargo, su cerebro todavía estaba lleno de culpa por los que la rodeaban. No importa de qué manera lo corte su cerebro, todos ellos estaban aquí solo por ella y sus fallas. Su incapacidad para evitar que Izuku hiciera cosas tan imprudentes que causaron este desastre. Su propia falta de moderación y compromiso cuando apareció Bakugou sin duda causó a todos una gran cantidad de estrés y ansiedad, incluso si al final había tenido razón. Ella y Kirishima no pudieron detenerla, razón por la cual habían tenido tanta prisa por llegar a sus amigos antes de que el cambiaformas pudiera informar algo. Gran parte de esto era su culpa por una razón u otra, y eso no le sentaba bien. La hizo sentir enferma, para ser franca. Debo decir que me sorprendió tu decisión de unirte a esta misión, Uraraka. Mina miró hacia el usuario de Creation Kirk mientras hacía su declaración hacia la chica de cabello castaño, quien ahora la miró a la cara con una mezcla de confusión y sorpresa. Para ser honesta, Mina estuvo de acuerdo con Yaoyorozu. Aunque estaba agradecida por cualquier ayuda adicional, una de las últimas personas que esperaba que se prepararan para la batalla era Uraraka. Aún más extraña había sido la forma en que ella había utilizado tan abierta y fácilmente su Kirk como un oficial de policía real cuando lo necesitaba. Ella tampoco se había contenido en absoluto. Casi se había disparado como una bala, reaccionando de inmediato una vez que sintió que la necesitaban. Cuánto de eso provino de su entrenamiento con Gunead y la drástica mejora que había logrado desde entonces, y cuánto de eso fue solo su propio instinto básico estaba en debate.
De cualquier manera, había sido un shock verlo. Para ser honesto, también me sorprendió mucho. Uraraka confesó, rascándose un lado de la mejilla mientras sus ojos miraban hacia un lado. Simplemente, me moví sin siquiera darme cuenta. Para ser justos, supongo que ese oficial se sintió atraído por todo el ruido que hicimos, ¿eh? Tal vez por eso se movió contra nosotros, señaló Kirishima. No es que pudiéramos haber hecho algo al respecto, aunque... Uraraka asintió. No estoy seguro de si hubiera venido si solo fuera Bakugou. Yo, probablemente vería ser rescatado por todos como un insulto. Su cabeza luego se apartó de la chica más alta y miró por la ventana. Mirando el campo pasar por ellos. Y. Después de todo lo que ha sido nos contó sobre cómo trató a Deku. El silencio cayó sobre todos de nuevo. Todo lo que les había dicho Mina había sido la verdad, pero estaba claro que no todos querían creerlo del todo. Un punk volátil, antisocial, de boca vulgar y agresivo que era, no se podía negar la gran dedicación que puso para convertirse en un héroe, y lo serio que era al respecto. No importa cuál fuera su opinión personal sobre él, era difícil no tener al menos algo de respeto por él, su quirk y sus habilidades. Era rudo, claro, pero nadie pensó honestamente que seguiría el camino de la villanía. Nadie era perfecto, y algunas personas incluso podían superar el hecho de que solía ser agresivo y empujaba a la gente. Estaba en Yuwei, así que lógicamente se arrepintió y había dejado todo eso atrás, ¿verdad? Sin embargo, según Mina, y con total precisión, ese trato a su víctima más frecuente simplemente no se había detenido. Nadie se había dado cuenta, porque habían asumido que había problemas personales que hacían que Bakugou fuera agresivo con Izuku, pero nunca abiertamente hostil. Su sed de sangre durante el entrenamiento de combate no parecía exclusiva de Izuku y, en su mayor parte, recientemente lo había dejado completamente solo. Una posible señal de que él se estaba calmando lentamente, en sus ojos. Pero decirle a alguien que termine con su propia vida saber que su tratamiento nunca se detuvo, sino que simplemente lo controló para evitar el riesgo de que Yuei lo echara. Que aparentemente, le había hecho a alguien que no había sido Kirkles para empezar, si bien pocas personas realmente podían afirmar que entendían completamente la mecánica de cómo funcionaba eso, la explosión de Mina prácticamente había confirmado que había algo de verdad en eso, sin importar cuán ridículo que pudiera haber parecido. Pero eso significaba que Bakugou no solo había sido un matón, sino que había estado tratando a alguien con un defecto de nacimiento con tanta crueldad, basado en sus propios poderes. Repugnante ni siquiera era la palabra adecuada. Un pequeño croar vino de Tsuyu mientras bajaba la cabeza en acuerdo. Ya le había dicho al grupo que la razón principal por la que estaba allí era para respaldar a Ida y Yaoyorozu, para controlar a todos si pensaba que las cosas se iban a complicar. Preocupada por sus compañeros de clase capturados como estaba, no quería que nadie más saliera lastimado sin necesidad. No quería ver a sus amigos terminar siendo arrestados, o expulsados de Yuwei, o lo que sea que pudiera pasar. Eso no significaba que no tuviera sus propias opiniones sobre lo que estaba pasando, o que no quisiera salvar a Izuku y Bakugou, pero recordando todo lo que uno le había hecho al otro, siendo el otro uno de sus primeros amigos en Yuwei. Sabiendo que ella lo había visto, que todos lo habían visto, y simplemente dejarlo pasar, nadie se sentía bien consigo mismo. Honestamente, nadie sabía qué pensar sobre esa situación en particular. Nadie aparte de Mina sabía lo que realmente sentían por Bakugou. Kirishima. Mina finalmente habló, levantando lentamente la cabeza de mirar sus puños cerrados, hacia la adolescente directamente frente a ella. Había estado comiendo una especie de lonchera que le proporcionó el tren mientras miraba por la ventana, para mantener su fuerza, siendo la comida algo que Mina no había podido digerir durante los últimos días. Rápidamente notó sus movimientos y volvió la cabeza hacia ella, tragando lo que tenía en la boca rápidamente antes de hablar. Sí, ha sido. Ella sabía las palabras que quería decirle, pero por un breve momento, simplemente no salieron. No porque supiera que estaba concediendo algo, renunciando a algún tipo de argumento que se había sentido obligada a ganar, pero por culpa. Culpa por haber tenido que hacer esto, por lo extraña que había estado actuando desde la logia.
Lo que sea que había pensado en ese entonces, sabía que él se merecía esto ahora. Lo siento. Los ojos de ambos habían hecho contacto visual mientras ella hablaba, y no se atrevió a parpadear, por miedo a que Kirishima viera su disculpa como falsa. Lo decía en serio y quería que él lo supiera. Ella estaba arrepentida y se sentía fatal por todo. De todos en uno, él merecía más una disculpa. Por su parte, el usuario de Ardenin Kirk solo parpadeó un par de veces y levantó una ceja sobre su ojo con cicatrices. ¿Por qué te disculpas? Sonaba honestamente confundido, como si no supiera lo que estaba pasando. Todo. Mina suspiró, mirando por la ventana. Ser duro contigo. Sacar todo de ti. Cuando ese cambiaformas apareció como Bakugou, me volví completamente en tu contra solo porque pensaste que tu amigo había regresado, y no quería a él en el rescate equipo, a pesar de que lo que dijiste tenía más sentido. Y. Cuando viniste a tratar de hablar conmigo, yo. Nada más que vergüenza se apoderó de ella por cómo le había hablado. Cómo había tratado de hacerlo sentir tan mal. Cómo había tratado de ponerlo en contra de Bakugou en ese entonces. Nada de lo que había hecho en ese entonces se parecía vagamente a la persona que era, la persona que sentía que era o la persona que quería ser. Kirishima había sido quien trajo algún tipo de luz a esta situación, quien se le acercó y le dijo que estaba dispuesto a arriesgarlo todo solo para tratar de ayudarla a salvar a su novio. Incluso después de que todos pensáramos que Bakugou había regresado, no cambiaste la misión en absoluto. Todavía, querías ayudar a salvar a Izuku, incluso cuando ustedes dos no son los mejores amigos, y te traté como basura. Porque estaba tan enojado con todo lo que estaba pasando. Con todos por poder estar tan aliviados de que alguien como él hubiera sido liberado por los villanos, y luego me salvaste la vida de esa chica, yo. No lo hagas. Detente. Levantando una de sus manos casi como una señal de alto, la voz de Kirishima hizo que Mina volviera a mirar hacia él. Claramente estaba tratando de mantenerse fuerte en este momento, para esconderse detrás de esa fachada varonil que mantuvo desde que terminó la escuela secundaria. Aún así, su voz era fuerte y sus acciones hablaban por sí mismas. Soy yo quien debería disculparse contigo, Ácido. Dijo, suspirando mientras bajaba la mano a la palma abierta y opuesta. Una vez que pensamos que Bakugou había regresado, ni siquiera pensé en cómo te afectaría eso. Todavía estás preocupado ahora, y ni siquiera puedo imaginar cómo se debe haber sentido cuando Bakugou apareció, cubierto en sangre. Yo, me olvidé por completo de todo lo que estabas pasando por un tiempo. Él mismo parecía avergonzado. Yo, sigo manteniendo lo que dije. Si tuviéramos más personas, la misión habría tenido más posibilidades de éxito. Ahora somos 7. Creo que tenemos una oportunidad en esto, pero no lo hice. Considera cómo se habría sentido para ti traerlo contigo. Por supuesto que te opondrías. Su mano derecha volvió a levantarse lentamente, a la que miró con completo horror. Y yo te golpeé. Casi sonaba como si estuviera a punto de derrumbarse por ese hecho y solo por ese hecho. Había sido un golpe sólido, y no se había contenido en absoluto. La única forma en que podría haber sido más doloroso era si hubiera activado su Kirk encima. Mina tocó ligeramente el moretón que aún tenía en el lado de la mejilla. Su golpe había sido tan impactante para ella como lo había sido para él. Sacudiendo la cabeza, sujetó con fuerza su mano izquierda sobre su mano dominante. Eso no estuvo bien. Olvídate de no ser heroico, o no ser varonil, simplemente no estuvo bien. Y no hay forma de justificarlo. Lo siento mucho, Ácido. No lo estés. Mina le dijo, sentándose en su set. Para ser honesto, creo que me sacó de mi locura en ese entonces. Creo que necesitaba algo así. Ella tampoco lo estaba inventando. Solo después de ese golpe pudo obligarse a calmarse y pensar racionalmente de nuevo. En cierto modo, que Kirishima la golpeara había sido lo mejor para ella en ese momento. Ella lo había necesitado. Y ella no se lo guardó en su contra. En lo más mínimo. Eso no lo hace correcto. Entonces te perdono por eso. Total y completamente, amigo.
Pasaron 7 segundos de silencio entre los dos. La culpa de Kirishima aún era evidente en la forma en que se sentaba y en su apariencia, mientras que el remordimiento de Mina aún corría claramente por sus ojos. Los dos amigos se habían dicho y hecho cosas que no habían querido decir y que nunca querrían decir. A pesar de que no eran particularmente cercanos en Yuwei, o en la escuela secundaria, se respetaban mutuamente y no querían lastimarse. Supongo que tenemos muchas cosas por las que nos sentimos mal, dijo Mina finalmente, tratando de ofrecerle una pequeña sonrisa al chico que estaba frente a ella. Este ir y venir, no los llevaría a ninguna parte, y si seguían mencionando todas las cosas que se habían hecho recientemente, terminarían aquí todo el día. Por lo que vale, no tengo nada contra ti. Entiendo por qué hiciste lo que hiciste, y creo que puedes entender por qué hice lo que hice, así que, dejémoslo así. Kirishima asintió con la cabeza, creyendo que ese era el mejor curso de acción, aunque no pudo evitarlo. Lo siento, ha sido. Realmente lo siento. Sí. Yo también. Mina le devolvió la cabeza, haciéndose eco de sus sentimientos exactamente. Es cierto que sus disculpas mutuas la habían hecho sentir un poco mejor acerca de todo el fiasco. No mucho, pero se sentía un poco menos tensa por haber aclarado las cosas. Cerca o no, a ella no le disgustaba el chico en absoluto. Ella lo respetaba lo suficiente. Vamos a recuperarlos, ya sabes. Le dijo, con severidad. Vamos a salvarlo, y tú y Midoriya van a tener una conversación largamente esperada. Esa parte en particular llamó la atención de Mina, haciendo que volviera a mirarlo correctamente. Aunque no dejó de hablar. Ustedes tienen algunas cosas en las que necesitan trabajar. Tendrán que resolverlas, o algo como esto volverá a suceder. No estaba equivocado. Mina sabía que ella e Izuku no tenían la relación absolutamente perfecta. Ninguna pareja lo hizo. Pero había cosas que Mina necesitaba decir, e Izuku puede tener cosas que quería decirle. Ella no sabía, pero había problemas. Cosas de las que tenían que hablar. Cosas que necesitaban ser resueltas si querían permanecer juntos. Para el registro. Todoroki dijo en voz alta, para que el resto del grupo lo escuchara. Una vez que supo que todos le estaban prestando atención, continuó. Voy a decir esto para que todos estemos en la misma página. Lo que estamos haciendo aquí se basa en el orgullo. Incluso si no es por eso que lo estamos haciendo, así es como todos los demás lo verán. Y nadie lo aprobará nunca. Zero, Kaminari y Mineta nos ayudaron, pero si quieren tener alguna posibilidad de asistir a Yuwei, afirmarán que no les dejamos otra opción. No es irrazonable, y no es una acción por la que alguien en el tren los culpe. Técnicamente, ellos eran los que tenían razón, y no había absolutamente ninguna razón para que aceptaran la culpa si podían salirse con la suya. Mina no se lo reprocharía. Esto es en parte mi culpa, lo sé. El usuario de Kirkalf Koldalf J admitió. Esa chica me tomó con la guardia baja. Me preocupaba que mi hielo destrozara el frente del hospital, así que me contuve. Por eso, Midoriya y Bakugo están en peligro, así que no puedo alejarme de esto, pero si alguien quiere echarse atrás ahora sería un buen momento para hacerlo. Fue Kirishima quien reaccionó primero y sin dudarlo. Tomó otro bocado de su comida, masticando mientras hablaba. Si no estuviera seguro de esto, no lo habría sugerido en primer lugar. Lo estoy viendo, pase lo que pase. Eso es correcto. Uraraka a continuación, con las manos cerradas en puños. Sé que tomé mi decisión en el calor del momento, pero estoy seguro de hacer esto. Deku me ayudó más veces de las que puedo contar, así que esto es lo menos que puedo hacer. Y estoy aquí para ayudar a Ida y Yaoyorozu a mantenerlos a todos bajo control. No puedo darme la vuelta y correr ahora. Tsuyu habló justo después de su amiga, aunque no volvió la cabeza para mirar a nadie mientras hablaba. Parecía haber un pequeño conflicto interno dentro de la chica Frogform, pero lo estaba dejando de lado, tratando de enfocarse más en el bien que podría ser esta misión que en el mal que inevitablemente causaría que les sucediera. No había ningún tipo de duda por parte de Mina. Nada que la obligara siquiera un poco a siquiera considerar regresar ahora. La misión, su resultado, todo tenía demasiado significado para ella. Desde que ella e Izuku comenzaron a salir, él había sido quien los había liderado.
Ella era más abiertamente coqueta y cariñosa, y tomó la iniciativa en la parte de la intimidad y la relación de las cosas, pero Izuku era quien había estado a cargo, cuando pensaba en ello. Él era quien le había enseñado, sacado lo mejor de ella. Le mostré que podía ser más de lo que ya era. Él era la razón por la que había crecido en su confianza, tanto física como académica. Él la había recogido cuando estaba deprimida y la había ayudado a salir de situaciones terribles. Él siempre la había protegido. Siempre había sido él ayudándola. No podría vivir conmigo mismo si me volviera ahora, dijo, sintiendo que el resto de los ojos de su grupo caían sobre ella. Izuku él ha sido la razón por la que soy como soy ahora. Ha sacado lo mejor de mí, y me ha protegido, adoro al chico. Lo amo. Apretó el puño y volvió a mirar a su grupo. No hay vuelta atrás. Esta vez, seré yo quien lo salve. Capítulo 51. Hace mucho tiempo, parte 2, así que tu Kirk, no es tu Kirk. No. Es de All Might. Sí. Y All Might te lo dio después de que trataste de ayudarme con ese hijo de puta hace un año. Él, me entrenó hasta los exámenes de ingreso de Yuwei, pero fue entonces cuando se acercó a mí, sí. Bakugou dejó escapar lo que probablemente fue el 20º suspiro durante la conversación actual. Estaba inquietantemente silencioso, lo que solo hizo que Izuku se sintiera cada vez más tenso. Podía sentir el cerebro de los usuarios de explosión Kirk girando, revolviéndose, evaluando y pensando en todo en su cabeza, tratando de darle sentido a todo. Ver si creía todo lo que le habían dicho, o si Izuku estaba tratando de engañarlo de alguna manera nuevamente. Ocultar One for All en este punto no tenía sentido. All for One prácticamente había expuesto el Kirk de Izuku por completo, por cualquier razón que pudiera haber sido. Pretender que no tenía idea de lo que estaba hablando el villano no iba a funcionar. Bakugou no era estúpido ni por asomo. Así que había hecho lo único que, en realidad, podía hacer. Y eso le estaba contando a Bakugou la historia completa desde su perspectiva. De principio a fin, pero sin mencionar el pasado Kirkles de All Might, o su verdadera forma. Hizo lo poco que podía hacer para seguir los deseos de su tutor, para tratar de mantener viva la leyenda y el símbolo de la imagen de All Might. No era mucho en absoluto, pero era todo lo que podía pensar para intentarlo. Esas dos cosas no eran suyas para revelarlas. Toda la situación fue, en una palabra, artificial, e Izuku no sabía para qué servía a los villanos exponer la verdad a Bakugou. Si querían arruinar el nombre de All Might, ¿por qué no harían público el conocimiento que tenían? ¿Por qué hacer todo lo posible para informar específicamente a Bakugou sobre la verdad detrás de Power Stockpiling Kirk? ¿Había sido esa la razón por la que lo habían secuestrado en primer lugar? ¿Solo para revelarle eso? Si ese fuera el caso, ¿qué logró exactamente? ¿Esperaban algún tipo de efecto dominó que arruinaría la reputación del héroe número 1 del mundo? Había demasiado sobre este plan que no tenía ningún sentido real, e Izuku estaba empezando a dudar de que él mismo lo resolvería. A medida que recibió más información, las expresiones de Bakugou cayeron de cualquiera de las líneas o bordes duros normales que Izuku siempre había recordado. Sin pliegues ni arrugas por fruncir el ceño y fruncir el ceño. Su rostro era de total neutralidad, expresando poca o ninguna emoción externamente, mientras procesaba todo lo que le habían dicho sobre One for All, All Might e Izuku. Estaba juntando las piezas, las partes que nunca habían tenido sentido para él, y estaba jugando un juego de correspondencias en su cerebro donde llenaba los espacios en blanco previamente desconocidos con los nuevos bolsillos de información. Las cosas rápidamente comenzaron a encajar y a tener mucho sentido. Demasiado sentido para que él lo descarte como los delirios de un lunático obsesionado con los héroes. Un Kirk que podía robar el Kirk de otra persona ya era un concepto completamente loco e insano de entender, pero era algo que Bakugou casi había visto suceder justo enfrente de él, y no dudaba de su existencia genuina. La forma en que Izuku había reaccionado ante este supuesto poder revelaba que conocía al villano frente a él, de alguna manera. Sus reacciones han sido genuinas. Hizo que All for One pareciera genuino. Y una vez que uno aceptó la existencia de All for One, One for All de repente se convirtió en un Kirk mucho más factible para imaginar que existiera.
El hecho triste era que, si Bakugou se enteraba de la existencia de All for One, probablemente se daría cuenta de que el Kirk que tenía Izuku no era suyo. Debido a su propia compulsión estúpida de decirle la verdad cuando Yuei comenzó. Que su poder le fue dado por otra persona. Si hubiera habido una sola pizca de evidencia que respaldara la idea de quirks transferibles. Izuku había cavado su propia tumba y la bala había sido disparada en el momento en que All for One entró en la habitación. Así que cuando dijiste que tu poder fue prestado. No necesitaba respuesta. Gran parte de esta información tenía que entrar en conflicto con lo que Bakugou había ideado en su propia cabeza. Sus creencias de que Izuku se había estado burlando de él durante más de una década de repente se fueron por la ventana. Realmente era imposible saber cuál iba a ser su reacción general. Eres un maldito idiota. Honestamente, Izuku se preguntó qué más esperaba. Así que te dieron esto por el maldito All Might, y pensaste que el mejor curso de acción era quedarte completamente en silencio cuando el gran jefe hijo de puta apareció y te interrogó sobre eso. El mismo tipo que, según tú, hizo tu maldito Kirk en primer lugar. Qué bien habría hecho negarlo de todos modos. Él ya lo sabía. El normalmente agresivo chico de cabello rubio apartó la mirada del chico de cabello verde, hacia el suelo, donde no se podía ver ninguna de sus expresiones. Podría haber tenido los ojos cerrados, pero estaba demasiado oscuro para que Izuku lo dijera honestamente. Se quedó así por un corto tiempo, sin moverse, o incluso respirar por lo que Izuku podía ver. Contemplando, sin duda, todo lo que había pasado en el último semestre. ¿Y cuánto de ello se atribuyó a esta nueva información? ¿Quién más sabe? Fue la siguiente pregunta que hizo, en voz baja, según los estándares en los que normalmente haría preguntas. Casi sonaba como si se hubiera resignado a algún tipo de culpa que se había apoderado de él. ¿Culpa por qué? Nadie podría decirlo realmente. ¿Por qué estaba preguntando? También fue otra pregunta que entró en la cabeza del titular, pero no la vocalizó. El heredero de Kirk hizo un resumen rápido en su cabeza, asegurándose de no olvidarse de nadie. All Might, obviamente, Recover Eagle, uno de los amigos de All Might en la fuerza policial. Un par de profesores. Creo que el director sabe, y se lo dije a Mina. Por supuesto que ella lo sabe. Bakugou declaró rotundamente, casi sonando como si estuviera a punto de soltar una risa amarga y sarcástica. Estoy seguro de que le cuentas cada maldita cosa. Por supuesto que ella lo sabe. No todo. Izuku sintió que se le caía la cabeza cuando admitió eso, cayendo hacia el suelo, recordando las muchas cosas que no le había dicho. Cosas que absolutamente debería haberle dicho antes de que sucediera algo así. Que quería decirle ahora mismo, pero no podía. No mientras estuviera aquí, y no mientras sus posibilidades de salir vivo de este lugar parecían tan pequeñas. Casi dudaba en decir algo. Bakugou no era exactamente su primera opción cuando se trataba de hablar de este tipo de cosas. Preferiría hablar con alguien como Aoyama, y nunca había tenido una conversación con él, además de que él era un poco raro. Bakugou era alguien con quien Izuku honestamente nunca supo dónde estaba. Nunca supo si podía hablar con él o no. Por otra parte, ¿qué otra opción tenían realmente? Bakugou no había dicho nada que implicara desinterés. No se había encogido de hombros ante nada. No le había dicho a Izuku que se callara. Simplemente estaba sentado allí, en silencio, como si estuviera esperando que su viejo amigo continuara. Yo nunca le dije que la amaba. Eso había sido un error. Nunca decirle eso. Había tenido tiempo más que suficiente para llegar a esa conclusión, una y otra vez en su cabeza. Tanto que estaba gritando. Gritando en su cerebro por lo idiota que había sido. Lo cobarde que había sido. Cuánto la había defraudado. Todas las promesas de que sería más cuidadoso, que no se haría daño, que hablaría con ella cuando hubiera que hablar de algo, todo. Honestamente, esa fue la peor parte de todo. Cuánto sentía que la había defraudado. Cuánto realmente había jodido. Y cuánto tuvo que haberla lastimado eso. ¿Por qué no? No era uno para esperar, o para las pequeñas pausas que Izuku tuvo que tomar para recomponerse. Bakugou simplemente le pidió a Izuku que siguiera hablando. Una vez más, la ira no estaba presente.
Mas, si Izuku tuviera que describirlo, sonaría más como una curiosidad arrepentida. No tenía ni idea de dónde entraba la parte del remordimiento. Bakugou no era el tipo de persona que sintiera mucho remordimiento por las cosas que había hecho, al menos hasta donde él sabía. Tal vez en realidad sabía por qué. Pero él quería escucharlo. Todo lo bueno que me pasa se va porque lo acepto. La única respuesta que dio Bakugou fue una ceja arqueada. Entonces Izuku continuó. Cuando éramos niños, todos asumimos que obtendría un Kirk. Hasta que nos dimos cuenta que yo no era Kirkless, todos aceptamos que eventualmente sucedería. Yo no quería aceptarlo, así que seguí presionando contra eso. Seguí tratando de convertirme en un héroe, incluso sin un Kirk porque no quería aceptar la realidad y sentí que en el momento en que acepté la realidad eso sería todo. Izuku suspiró, recordando el tormento y la tortura que había tenido que soportar durante toda su infancia. Cómo nacer sin Kirk le había robado cualquier posibilidad de tener una vida normal en este mundo lleno de extraordinario. Recordó no querer aceptarlo como la verdadera manera de las cosas. Y sabiendo que estaba peleando una batalla perdida, pero a la que simplemente se negaba a ceder. El momento en que lo hizo, fue el momento en que sus sueños murieron. Si hiciera amigos, no pasó mucho tiempo hasta que simplemente se fueron. Si me sucedía algo bueno, siempre me estallaría en la cara, entonces, cuando obtuve el poder de All Might, yo sabía que era yo soy el mío. Miró sus brazos desgarrados, viendo cuán completamente rotos estaban realmente. Mírame, esto no es el resultado de alguien que realmente posee su Kirk, así que, no puedo aceptarlo como mi propio poder. Y si lo hiciera, lo sé, solo sé, todo podría quererlo de vuelta. No tenía sentido, e Izuku sabía en el fondo que estaba siendo irracional. No tenía sentido. All Might era su tutor, y realmente le debía mucho. Pero eso era parte de por qué temía que su héroe se lo pidiera. Tal vez retomarlo podría devolverle todo su poder. Tal vez podría eliminar su límite de tiempo, podría ser el símbolo de la paz durante años, décadas, por venir. Izuku no sabía si esos eran resultados potenciales, pero si All Might pedía a One for All de vuelta, ¿cómo podría negarse? La respuesta fue sencilla. No tenía ese derecho. One for All era un poder que necesitaba refinamiento, entrenamiento, progreso y mucho tiempo para dominar, pero según Gran Torino, ese nunca había sido el caso con All Might. Simplemente se había adaptado perfectamente y estaba en camino de convertirse en el mejor héroe del mundo. No podía negarse a que One for All seguía siendo el Kirk de sus mentores más que el suyo propio. Si pudiera incluso comenzar a salvar la carrera de héroe de All Might, Izuku no tenía otra opción en el asunto. Él no discutiría. Él no podía hacer eso. No después de todo lo que All Might había hecho por él. Si aceptaba su poder como propio, All Might lo querría de vuelta. Así funcionaba la realidad para Izuku. Pero esa no fue la peor parte. Mina, sí acepto que Mina es parte de mi vida, si le dijera que la amo, sintió que su mandíbula se tensaba y sus dientes rechinaban entre sí. Si le dijera que ella es la parte más importante, la más especial entonces, la ahuyentarías, ¿verdad? Bakugou terminó la oración de Izuku por él, callándolo con fuerza y verbalmente. Creo que tengo la maldita idea. El chico de cabello verde se frotó los ojos contra los hombros, tratando de deshacerse de las lágrimas que se habían formado mientras pensaba en por qué nunca le había dicho a Mina lo que realmente sentía por ella. Sabía que era egoísta guardárselo solo porque no quería perderla. Qué inseguro estaba por eso. Estaba revolcándose en la autocompasión, y lo sabía muy bien. Y simplemente no era justo para Mina. No había sido justo para ella todo este tiempo. Él estaba asustado. Eso fue todo. Asustado de perder a alguien que le hacía sentir que podía hacer cualquier cosa. Que perdería a alguien que le hacía sentir que había sido aceptado. Alguien que le hiciera sentir que las cosas iban a estar bien, sin importar lo mal que se pusieran. Alguien que realmente creía en él. Que realmente podía convertirse en un héroe y que lo apoyó después de aprender todo lo que había que aprender sobre él. Alguien que él ni siquiera podría ser honesto con Mina. ¿Y cuánto de eso fue mi culpa? No es un comentario sarcástico.
No es un despido amargo. No es una forma de tratar de desviar la culpa hacia otra persona, o incluso negar que hubo algún tipo de culpa. Bakugo estaba haciendo una pregunta genuina. Honestamente, hizo que Izuku se estremeciera por un momento, no por miedo, sino por pura sorpresa. Kakak-chan, si vas a insinuar que es mi culpa, puedes decirlo y ahorrarnos algo de tiempo. Yo no estaba. Deberías decírselo. Eso tomó a Izuku con la guardia baja. Por unos segundos no se atrevió ni a pestañear, inseguro de lo que acababa de escuchar. Fue. En este mundo gigante, grande, diverso, Bakugou, entre todos, estaba tratando de alentarlo en su relación. ¿Qué? No soy responsable de tu jodida relación, Deku. Eso no está en mi cabeza. O le dirás o le diré lo que dijiste aquí. ¿Entendido? Sin embargo, no hubo tiempo para continuar con la conversación, ya que la puerta de metal que los mantenía cautivos se abrió repentinamente, cegándolos a los dos una vez más. Está bien. Es hora de irse. Al llegar a la nueva sala solo unos minutos después de las 10 de la noche, los 7 estudiantes de Yuei navegaron rápidamente fuera de la estación y se encontraron en una calle principal, repleta de gente. Todoroki examinó la calle a la que habían llegado, mirando de izquierda a derecha y teniendo en cuenta la gran cantidad de personas. Seguro que aquí hay mucha gente. Incluso durante la noche, el distrito de Camino seguía siendo un lugar animado y bullicioso, lleno de todo tipo de personas que hacían quién sabe qué. Héroes y civiles vivos, de todas las formas, tamaños y peculiaridades. Gente que estaba de compras, gente que estaba pasando un buen rato, una noche en la ciudad, gente interesada en ver lo que la vida nocturna tenía para ofrecer en los clubes y bares que se encontraban dispersos por este lugar. En el caso de héroes, dado que el área siempre estaba tan ocupada con cualquier cantidad potencial de personas que posiblemente pudieran cometer delitos, siempre tenía que haber una patrulla o dos para tratar de disuadir a cualquiera que quisiera probar suerte en hurtos o asaltos. U otros delitos, violentos o no. Había adolescentes, que probablemente no se suponía que estuvieran aquí, pero de alguna manera se mezclaban con la multitud tan fácilmente como cualquiera de los que tenían entre 20 y 40 años. Esto era normal para este tipo de pupilo. Nada estaba particularmente fuera de lo común, al menos por lo que Mina podía ver. Es una zona de compras y vida nocturna. Informó al chico quemado, dando unos pasos por delante del resto del grupo para inspeccionar adecuadamente la calle. En realidad, es bastante tranquilo para este tipo de lugar. Normalmente hay mucha más gente aquí. ¿Has estado aquí antes? Uraraka cuestionó, mirando alrededor del lugar, orientándose con su nuevo entorno. La chica de piel rosada se encogió de hombros. Un par de veces. No exactamente aquí, pero he venido a la sala con amigos en la escuela secundaria. No lo suficiente como para conocer bien el área, pero conozco el ambiente lo suficientemente bien. Cuando pensó en ello, la lógica tenía sentido de por qué los villanos también elegirían este lugar como su escondite. En un área tan normalmente densa, llena de todo tipo de personas, si necesitaban irse, podrían mezclarse sin que nadie sospechara de ellos. Todo lo que necesitaban era una sudadera con capucha o algo así y serían parte de la multitud, imperceptibles y virtualmente invisibles. Además, tanta gente y edificios harían que fuera casi imposible precisar una ubicación exacta sin ninguna información previa, como la que Yaoyorozu había podido obtener. De lo contrario, Héroes terminaría pasando meses buscando clientes potenciales y es posible que no pueda encontrar nada. Y dado que los villanos tenían a alguien con un Warp Kirk, de todos modos era prácticamente un punto discutible. Entonces, estos idiotas se están escondiendo aquí, en algún lugar, ¿verdad? Cuestionó Kirishima, mirando hacia el usuario de Creation Kirk con impaciencia. Yaoyorozu miró rápidamente el rastreador que había estado guardando en su bolso. Hizo una especie de verificación en la pantalla, que aparentemente tenía sentido para ella de alguna manera, antes de volverse para mirar al usuario de Ardenin Kirk y asentir confidencialmente. No hay duda. Están en esta sala. Mina sintió que su propio corazón se aceleraba un poco ante esta declaración. Eso significaba que Izuku estaba cerca. En algún lugar de esta ciudad. Estaba en algún lugar cercano, esperando que alguien lo rescatara.
Eso o él estaba tratando de escapar él mismo. De cualquier manera, estaba cerca, y lo iban a salvar. Ahora, ¿sabes en qué dirección está, Yaomomo? La usuaria de Acid Kirk rápidamente se dirigió hacia su amiga más alta, mirándola con una clara expresión de desesperación y una total falta de paciencia. Quería ir a rescatar a Izuku ahora mismo, sin pensar en nada más. No sobre ninguno de los riesgos que implicaba simplemente cargar, ni sobre la promesa que se había hecho de no terminar luchando contra un gran grupo de villanos y terminar en prisión por esto, o cualquier otra cosa. Lo único que tenía en mente era rescatar a su novio, por cualquier medio que necesitara. Kirishima también expresó ese mismo deseo, siempre a la carga, aunque a dónde pensaba que iba exactamente, nadie tenía idea. ¿A dónde nos dirigimos? Por favor, ambos necesitan calmarse un momento. Gritó la chica de cabello negro, haciendo que el chico de cabello rojo se detuviera y que Mina diera un paso atrás. Escuchar a Yaoyorozu levantar la voz de esta manera era un poco raro, aunque considerando la grave situación en la que se encontraban, no debería haber sido una sorpresa para nadie. Tenemos que estar extremadamente atentos de aquí en adelante. Los villanos conocen nuestras caras. Si el villano cambia formas llega aquí al mismo tiempo que nosotros y le responde a su grupo, eso podría resultar en un desastre tanto para Bakugou como para Midoriya. Aunque no le gustaba la idea de tener que tomarse las cosas con calma en este punto, Mina tuvo que admitir que Yaoyorozu mencionó buenos puntos. Lo más probable era que, con una multitud como esta, un grupo de estudiantes de secundaria se destacaran. Mientras tanto, el villano cambiante mencionado anteriormente podría tomar cualquier forma que ella quisiera, y podría mezclarse. Lo peor de todo, probablemente ni siquiera podrían ver a ese villano debido a la gran cantidad de personas aquí, incluso si ellos no necesitaba preocuparse de que Toga cambiara su apariencia. No importa de qué lado estuviera apilado, las cartas estaban en su contra. Si no tuvieran cuidado, esas cartas colapsarían. Izuku y Bakugou podrían morir en un abrir y cerrar de ojos. O mudarse, o lo que fuera que esos bastardos iban a hacer. La situación era mala sin importar de qué manera los descubrieran. Entonces, la única forma de detener eso era que no lo descubrieran. Así que, tenemos que ser todos reservados, ¿verdad? Para acompañar esto, Mina levantó la capucha de la chaqueta de Izuku e intentó usarla para cubrirse la cara. Desafortunadamente, debido a sus cuernos, la tela no se estiraba lo suficiente. Esta no era una chaqueta diseñada a medida, como lo era parte de la ropa de Mina. Izuku no tenía mutaciones, por lo que esto era solo algo estándar. Estúpido, Odd. En un esfuerzo por compensar, Mina trató de cubrirse la cara con la chaqueta. Si bien técnicamente ocultaba su rostro, se veía ridícula. Y sus cuernos aún estaban a la vista. Realmente no se podía hacer nada al respecto. No creo que eso te oculte muy bien, Ácido. Tsuyu declaró rotundamente, bajando la capucha para la chica rosa. Todo lo que Mina pudo hacer fue suspirar. Sin embargo, Ácido tiene razón. Dijo Irida, mirando a sus compañeros. Se cruzó de brazos e hizo un gesto hacia la usuaria de Acid Kirk mientras ella ponía la chaqueta de Izuku sobre ella. Necesitamos encontrar una manera de ocultarnos, pero tenemos que hacerlo sin llamar la atención. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Uraraka miró alrededor del lugar, con la esperanza de que nadie que pareciera villano los hubiera visto. No podemos andar mirando alrededor como Ácido estaba tratando de hacerlo. En ese sentido, tengo una sugerencia. Yaoyorozu señaló detrás de ella y movió su cuerpo para que el resto del grupo pudiera ver lo que había detrás de ella. Aproximadamente 5 minutos, el grupo se encontró dentro de una tienda de descuento Donkey, revisando rápidamente un montón de ropa y materiales baratos que podrían usar para cambiar su apariencia. Para dividir sus rostros y cuerpos, y cambiarlos para que se vean menos reconocibles. Para ocultar cualquier mutación visual clara o características distintivas, y agregar algunas para despistar a cualquiera que pudiera haberlas estado buscando. Aunque esto no funcionó exactamente muy bien para Mina. Para bien o para mal, ella simplemente se destacaba demasiado, entre todos en todo el grupo.
Piel rosada, ojos negros, cuernos que sobresalían de la parte superior de su cráneo y cabello rosa astuto, desordenado e indomable. La única forma de comenzar a disfrazarla adecuadamente sería pintar todo su cuerpo en otro color, y envolverla en un saco de dormir, lo cual no era exactamente práctico en ningún sentido de la palabra. Mina simplemente no iba a ser capaz de ocultarse bien en absoluto. Así que lo mejor que podía hacer era hacer más o menos todo lo posible. Afortunadamente, a pesar de su singularidad, la mutación de piel no era poco común, y ciertamente no era la única chica con piel rosada en Japón. La clave iba a ser simplemente ocultar las características que pudiera para que el resto pareciera no estar relacionado. Lo primero fueron sus cuernos. No había nada que los escondiera. Esta no era una tienda especializada, por lo que no tenían ningún equipo para ese tipo de cosas. En cambio, con la ayuda de Yaoyorozu, Mina había elegido incorporarlo agarrando un gorro gris, rasgando 2 agujeros para sus cuernos y arrojándose un brazalete sobre el cuerno izquierdo, con la intención de intentar parecer ella era parte de la escena de la fiesta, y no un héroe en entrenamiento disfrazado. Yaoyorozu había dicho algo sobre algún tipo de forma psicológica en que funcionaba el cerebro que lo hacía desinteresado en formas y decoraciones rotas, pero Mina no tenía ni idea de qué diablos estaba hablando. Siguiendo con esto, Mina había agarrado una camisa recortada de estómago, con cortes horizontales a lo largo de las mangas. La palabra lindo estaba escrita sobre el cofre, en una fuente tipo relámpago. Junto con esto, se compró un collar del que colgaba un anillo barato, una muñequera y un juego de anteojos falsos que tenían lentes de diferentes colores, verde a la derecha y rojo a la izquierda. Fueron diseñados para desviar la atención de su esclerótica negra. Los usaba más abajo en el puente de la nariz, por lo que su visión no se nubló ni se mezcló entre los 2 colores. Un par de pantalones de chándal, de color negro. Más tarde, y Mina estaba lista para irse. Té embarrado y mezclado entre los 2 colores. Un par de pantalones de chándal, de color negro. Más tarde, y Mina estaba lista para irse. Té embarrado y mezclado entre los 2 colores. Un par de pantalones de chándal, de color negro. Más tarde, y Mina estaba lista para irse. ¿Crees que esto va a funcionar, Yaonomo? La chica rosa no pudo evitar preguntar mientras miraba hacia abajo mientras ella y la chica más alta se dirigían hacia un juego de casilleros con monedas, toda su ropa vieja debajo de sus brazos, excepto la chaqueta de Izuku. Mina había puesto eso sobre todo lo demás que le habían dado, dejando la cremallera abierta para que la ropa nueva no pasara desapercibida. Con las diversas mutaciones que tienes, es difícil decirlo. Sin embargo, es la mejor oportunidad que tenemos. Dijo Yaoyorozu. No podemos envolverte en chaquetas y protectores faciales. Llamarías la atención sobre ti mismo. De esta manera, al menos te ves natural con la multitud. Con suerte, ningún villano pensará en mirar 2 veces, aunque sería más inteligente si te quedas en el medio del grupo, para que te vea menos gente. Si bien el plan no era perfecto de ninguna manera, Mina sabía que no tenían más remedio que arreglárselas y esperar lo mejor. Irónicamente, a pesar de ser la persona más cercana a Izuku y querer ayudar a salvarlo de cualquier manera que pudiera, su mera presencia entorpeció un poco sus esfuerzos, ya que ocultarla era lo más difícil de hacer, y si alguien iba a regalarlos, iba a ser ella, sin ninguna duda. Mina sintió. Entendido. Cuando los 2 llegaron a los casilleros de monedas, Yaoyorozu observó intensamente cómo Mina ingresaba las monedas y los detalles que necesitaban para las máquinas, y guardaba toda su ropa en el casillero. Ella copió lo que hizo la chica rosa, pareciendo enamorada de todo el proceso. Nunca he usado uno de estos antes. Rápidamente le explicó a su amiga mientras colocaba cuidadosamente su ropa cuidadosamente doblada dentro. Eres un poco rico como el infierno, Yaomomo. Mina comentó, cerrando su propio casillero y poniéndose de pie, esperando que el usuario de Creation Kirk terminara. Supongo que en realidad nunca has tenido una razón para hacerlo. Yaoyorozu no tardó mucho más en cerrar la puerta de su casillero y volver a levantarse, estirando los brazos mientras se ponía de pie. Casi como era de esperar, Yaoyorozu había sido la más exuberante en lo que respecta a las opciones de moda, y terminó con un vestido brillante, un collar y un bolso cilíndrico en el que escondió el rastreador.
un par de sombras y un peinado un poco más alisado más tarde, y a menos que alguien supiera que era ella, tendrían que hacer una triple verificación para asegurarse. Era una mirada muy Yaoyorozu, de eso no había absolutamente ninguna duda, aunque en cierto modo, eso irritó un poco a Mina. Casi la hizo sentir que la otra chica no se lo estaba tomando en serio. Está bien, Yaomomo, tienes que hablar conmigo aquí. La chica rosa suspiró, metiendo sus manos vendadas en los bolsillos de las sudaderas y apoyándose contra el costado de los casilleros mientras miraba a la chica más alta. Podrías haber hecho todo esto gratis con tu peculiaridad de la creación, ¿verdad? Sé que lo que gastamos debe ser una calderilla para ti, pero pensé que teníamos prisa. Usar nuestros quirks va en contra de las reglas. Toda esta misión va en contra de las reglas. Gritó la chica rosa, poniéndose de pie y mirando a su amiga de cabello negro. Se aseguró de bajar el tono lo suficiente para que no llamara la atención, pero claramente había algo de veneno en su voz. Estamos aquí en contra de las órdenes después de agredir a un oficial de policía en una misión para salvar a 2 de nuestros compañeros de clase de los villanos, y finalmente trazas la línea definitiva para hacer ropa con tu peculiaridad. La vicepresidenta de la clase 1 dio un paso atrás, tanto el asombro como la sorpresa eran claros en su expresión herida. La chica que había causado ese daño se arrepintió al instante. Mina sabía que había otras razones por las que Yaoyorozu había sugerido visitar la tienda. Si hiciera ropa para el grupo, sus reservas de grasa de quirks serían menores en caso de que hubiera una emergencia en la que necesitaran su ayuda. Solo opciones de ropa que funcionarían naturalmente para cada persona. La conclusión fue que probablemente les ahorró algo de tiempo. Sin duda, ella quería experimentar una tienda de descuento gracias a su educación, pero había razones válidas por las que sugirió que entraran. Ella lo sabía, o al menos tenía fe en que había razones para ello. La chica suspiró e inclinó la cabeza inmediatamente después de su arrebato. Lo siento, Yaomomo. No quise decir eso, solo estoy realmente preocupado por Izuku. No quiero perder el tiempo buscándolo. Comprendiendo cómo era, Yaoyorozu no se lo guardó en su contra. Está bien, ha sido. Entiendo, pero debo preguntarte, ¿estás bien? Mi novio está desaparecido, me apuñalaron en la mano, la persona que participó en ambos se escapó y está corriendo para decirle a su grupo que estamos en camino, y acabamos de pasar 15 minutos en una tienda de ropa de descuento. El usuario de Acid Kirk miró hacia el suelo y dejó escapar un largo y pesado suspiro. Seré honesto, he estado mejor. Eso no es exactamente lo que quiero decir. Mina volvió a mirar a Yaoyorozu, haciendo contacto visual con ella a través de sus lentes. Honestamente, Mina estaba confundida por lo que su amiga estaba insinuando, sino solo por su pregunta honesta si estaba bien. Los dos mantuvieron este contacto por unos momentos, antes de que Mina finalmente hablara. ¿Qué quieres decir entonces? Tú, entiendo que estés preocupado. Y tienes todo el derecho de estarlo. Entiendo completamente por qué podrías ser más propenso a arremeter, gritar y decir y hacer cosas que no quieres decir. Yaoyorozu se movió. Su mirada por un momento, incómoda con lo que estaba diciendo, como si hubiera querido sacar el tema por un tiempo, pero no había podido, y ahora dudaba en hacerlo. Hay momentos en los que ni siquiera te reconozco. Yo temo que los acontecimientos recientes hayan comenzado a afectarte. Para ser completamente honesto, era algo que Mina también había notado. Lo poco que estaba actuando como suyo normal. Más propensa a arrebatos fuertes y violentos, cediendo a sus emociones mucho más rápido que antes, explotando con cualquiera que sugiriera levemente cualquier cosa que sonara vagamente como abandonar la misión y dejar atrás a Izuku. Tenía dolor y un miedo constante por la seguridad de su novio, pero no estaba despistada. Sabía que sus acciones estaban afectando a quienes la rodeaban. Y ella no quería que lo hicieran, pero no estaba pensando con claridad. Lo que era horrible era que, a veces, sabía que no estaba pensando con claridad incluso antes de abrir la boca. Sabía que lo que estaba a punto de decir lastimaría a alguien y no ayudaría en nada a la situación, pero no pudo evitarlo. Era como si hubiera entrado en automático y estuviera diciendo y gritando de una forma que ni siquiera quería. El estrés y el miedo la estaban afectando.
Eso era todo lo que ella esperaba que fuera. Yo solo quería asegurarme de que estabas bien. Terminó Yaoyorozu, tratando de mostrar simpatía hacia su amiga, aunque no tenía idea de cómo hacerlo, dadas las circunstancias. ¿Cómo mostró alguien simpatía por alguien en la situación de Mina? Lo siento, he estado irritable últimamente. Mina se disculpó de nuevo, su voz llena hasta el borde de honestidad. Ni por un segundo Yaoyorozu pensó que no estaba hablando en serio. Solo, tengo miedo por Izuku, por lo que le va a pasar, y lo que viene después. Rescatar a Izuku era una cosa. Lo que pasó después, cuando finalmente volvieron a estar juntas, Mina no lo sabía. No tenía idea de lo que iba a pasar una vez que finalmente estuvieran de vuelta en la misma habitación, capaces de hablar y tocarse. Las cosas no volverían a ser como antes. Simplemente no podían volver a ser los mismos. No después de todo esto. No pudieron ser. Habían pasado demasiadas cosas, entre ellos, en el albergue y después, ahora que todos eran conscientes de la naturaleza peculiar de Izuku. Simplemente no podía volver a ser como era, ¿verdad? Momo, ¿te gusta alguien? Mina cuestionó, cruzándose de brazos y apartando la mirada de la chica más alta. No podía pensar en otra forma de explicarlo a menos que su amiga estuviera en el mismo barco que ella de una forma u otra. La otra chica se detuvo por un momento, sin estar segura de a dónde quería llegar exactamente su amiga con esto. ¿Qué diferencia hace eso? Solo, tú. Hago. La chica más alta se sonrojó ligeramente, antes de apartar la mirada ligeramente. Nadie en nuestra clase, si eso es lo que estás preguntando. ¿Qué harías tú en mi lugar? Preguntó la usuaria de Acid Kirk, metiendo sus manos en los bolsillos de sus sudaderas. Estoy aquí para tratar de arreglar las cosas y salvar a Izuku. El tipo significa mucho para mí, necesito arreglar esto. Si estuvieras en mi posición y estuviéramos tratando de salvar a la persona que te gusta, ¿podrías decir honestamente que actuarías diferente? Entiendo eso, realmente lo entiendo, pero tú. Yaoyorozu se detuvo y miró a la chica rosa, que ahora le devolvía la mirada con una expresión confundida en su rostro. ¿Por qué había dejado de hablar? Las cejas de Mina se levantaron simultáneamente cuando los ojos de Yaoyorozu se abrieron, aparentemente comenzando a entender todo. ¿Por qué Mina estaba actuando de esta manera? ¿Por qué no quería esperar? ¿Por qué estaba tan trastornada recientemente? Por supuesto que amaba a Izuku y quería salvarlo por esas razones, pero había algo más. Algo debajo de eso. Algo que solo unas pocas personas habían adivinado, pero nunca descubierto por completo. Las únicas otras personas que sabían siquiera de este peso inconmensurable eran Todoroki y Kirishima, y ni siquiera habían podido darle una respuesta clara. ¿Crees que todo esto es culpa tuya? Ella declaró. Esto no era una suposición, ella sabía que ese era el caso ahora. Todo tenía sentido. El mal genio, el autodesprecio, el afán y la impaciencia por salir a rescatar a Izuku sin demorar un segundo. Todo se sumó a alguien que se siente completamente terrible, quien sentía que todo lo malo que estaba pasando era completamente su culpa. Alguien que estaba desesperado, con cada fibra de su ser, por corregir su error. Era como si sufriera la culpa del sobreviviente, solo que en lugar de morir, Izuku había sido secuestrado. Por lo que sabían, él podría estar muerto en poco tiempo, si no ya, y no solo la dejaron sola, solo sufrió una lesión menor, en el gran esquema de las cosas. Mina se sintió culpable incluso por estar aquí, en este momento, cuando Izuku estaba solo, encarcelado y probablemente aterrorizado. Ella se culpó a sí misma. Y la culpa era todo lo que realmente sentía. Es mi culpa. Mina finalmente se rompió, sus hombros cayendo, su cabeza cayendo, y toda la fuerza que había dejado en su cuerpo. Para ayudarla a mantenerse erguida, se derrumbó contra el casillero de monedas, confiando en la fricción para mantenerse en pie. Lo arruiné todo. Eso no es cierto en absoluto. Fui yo quien lastimó a Izuku. Perdí la paciencia con él en el albergue. Seguí regañándolo por no darle a Bakugou lo que se merece. Fui yo quien, lo golpeé. Lo abofeteé y grité. A él por tratar de parecerse tanto a Olmig todo el tiempo. La voz de Mina tembló, y su mano dañada agarró violentamente el puente de su nariz.
Yo lo hice correr así porque quería alejarse de mí, probarme que estaba equivocado, demostrar que no necesitaba que alguien lo tomara de la mano mientras hacía todo. Pero él no puede hacer todo por su cuenta de esa manera. Él no puede, esa era realmente la verdad, le gustará a Izuku o no. Su peculiaridad simplemente no se adaptaba a su cuerpo todavía. No podía hacerlo todo solo. No era como All Might. No en términos de poder hacer todo. Tenía el espíritu, pero su carne no podía seguir el ritmo, no podía hacer todo. Nosotros, se supone que debemos ser un equipo. Equipo Awkward Energy, eso es, él no, se supone que no debe hacerlo todo por su cuenta, yo, se supone que debo estar allí con él. Ayudando a él, reteniéndolo cuando él, se lastima demasiado. Evitando que se lastime en primer lugar, y yo, no pude evitarlo, yo, sigo decepcionándolo, sus dientes se sentían como si fueran a para chasquear mientras apretaban juntos, su mandíbula se sentía rígida, y su garganta tenía un nudo enorme que no podía desalojar. Pero ella se obligó a pasar. Izuku es inteligente, y yo no lo soy. Si no hubiera defraudado a Izuku, si hubiera estudiado antes de irnos, no estaría en el grupo de recuperación. No lo haría. He estado atrapado en una cabaña durante la mayor parte del ataque, y podría haber hecho algo para ayudar. Y nada de esto hubiera pasado. Incluso si no pudiera hacer eso, debería haber estado allí y hecho algo. Por favor, cálmate. La voz de Yaoyorozu era tranquila y mesurada. Puso sus manos sobre los hombros de la chica más baja, tratando de ofrecerle algún tipo de consuelo en cualquier forma que pudiera, pero también tratando de captar su atención, de hacer que se concentrara. Las lágrimas no se le habían escapado a Mina. Todavía no. Pero el estallido repentino y la confesión de su culpabilidad habían dejado sus rodillas sintiéndose débiles y sus manos temblando. Incluso Kirishima y Todoroki no pudieron decirme que no fue mi culpa, no importa cómo lo mires, ayudé a que todo esto sucediera. No puedo creer eso, ha sido. No la voz de Yaoyorozu. La nueva voz había hablado antes de que el usuario de Creation Kirk tuviera la oportunidad de hablar o hacer algo en respuesta a la declaración de Mina. Cuando ambas chicas se giraron, vieron que era Uraraka quien había hablado. Estaba a solo 3 pies de distancia de ellos, con una mirada de empatía grabada en todas partes de su rostro. Uraraka. Yaoyorozu miró hacia el usuario de Zero Gravity Kirk por encima del hombro, tan sorprendido de escucharla como lo estaba Mina. ¿De dónde vienes? Acabo de terminar de cambiarme. Respondió simplemente, levantando su mochila que había estado cargando todo el día, que ahora contenía toda su ropa vieja. Su disfraz era simple. Implicaba amarrarse el cabello en una cola de caballo, por lo que el flequillo en la parte delantera de su rostro estaba recogido. Una chaqueta verde oscuro, una gorra de béisbol negra y un par de anteojos sin lentes era todo lo que se necesitaba para ocultar la identidad de Uraraka. Escuché casi todo lo que Asido tenía que decir, después de mencionarla a ella y al equipo de Deku. Mina se obligó a ponerse de pie y se frotó los ojos con el índice y el pulgar, tratando de secarlos y hacer que dejaran de escocer. Voy a rescatar a Izuku. Es mi culpa que él esté aquí. Solo, necesito hacerlo. Sabes que no te culpará por nada, ¿verdad, Asido? Eso no quita que sea mi culpa. No es tu culpa. ¿Cómo pudiste haber sabido que algo de esto sucedería? Debería haber estado mejor. Mejor preparado, más. Sabes que eso no habría cambiado nada. Uraraka dijo rotundamente. También había cierta frialdad en lo que ella había dicho. Una frialdad que apenas le sentaba bien. No había ira o veneno en sus palabras en absoluto. Ella no estaba enojada, pero tampoco estaba tratando de hacer que Mina se sintiera mejor. No estaba tratando de excusar nada de lo que había hecho. Esto era solo un hecho frío y duro. Sabes el tipo de persona que es Deku. Eres su novia, sabes que si hay alguien en problemas, irá corriendo a ayudarlo. Estar allí o no, eso no habría cambiado. Si conozco a Deku tanto como creo, si todo lo que dijiste acerca de que no tiene peculiaridad, acerca de cómo lo trató Bakugou es cierto, entonces no puedo pensar en una sola razón por la que tenga algo en tu contra. Nunca pareció estar enojado con Bakugou en todo el tiempo que lo conozco, no te culparía por nada.
Se preocupa por ti. Todos lo ven. Trató de ofrecer una sonrisa comprensiva, aunque era tan temblorosa como la de cualquier otra persona. No puedes culparte por todo, ha sido. Así es él. Deberías saberlo. La chica rosa sabía que su amiga tenía razón, en el fondo. Se había estado concentrando en cómo las cosas que podría haber hecho de manera diferente para prevenir esta situación. Para ahorrarse todo este lío. Cosas que podría haber hecho, debería haber hecho, sino para evitar esto, solo para ser un mejor héroe. Si bien no creía ni por un segundo que estaba libre de culpa en todo esto, sabía, en el fondo, que estaba siendo demasiado dura consigo misma. No quería reconocer que estaba siendo así, porque en comparación con lo que estaba pasando Izuku, su situación tenía que ser como un picnic. Ella no tenía derecho a quejarse, ni el derecho a llorar. No hasta que Izuku regresó. Sé que tienes razón, lo sé, estoy bien. Tomó un par de respiraciones profundas, obligándose a calmarse. ¿Estás seguro? Sí. Yo estaré bien. Tanto Uraraka como Yaoyorozu compartieron una mirada insegura, pero decidieron dejarlo pasar. Mina era para quien esta misión significaba más. Probablemente no serían capaces de convencerla de que se lo tomara con calma y los esperara, incluso si intentaran usar la fuerza contra ella. Estoy bien. Repitió Mina, golpeándose las mejillas con las manos y poniéndose nerviosa. De verdad. Yo estoy bien. Solo tuve un momento. Lo siento. Está bien, ha sido. Los tres se dirigieron hacia el resto de su grupo, quienes estaban esperando en la calle principal justo enfrente de la tienda Donkey. Todos los demás tenían sus disfraces puestos, algunos eran un poco más divertidos para Mina que otros. Todoroki y Ida eran ejemplos de los que ella encontraba ligeramente divertidos, y Ida luciendo como si acabara de bajar de un ferry de Europa Occidental, y Todoroki luciendo como el adolescente angustiado estereotipado que los medios estadounidenses eran conocidos por meter en todo lo que sus padres vestían a la fuerza con un chaleco barato. Tsuyu se había recogido el cabello extremadamente largo en trenzas, que había metido en la parte posterior de un suéter gris claro, con algo escrito en inglés en las mangas, que probablemente era el nombre de una especie de marca. Mantuvo la capucha del suéter levantada, para tratar de ocultar aún más su cabello largo, y mantuvo sus grandes manos metidas en los bolsillos, para que nadie pudiera ver sus mutaciones. Una falda de color oscuro que le permitiría utilizar sus habilidades de salto, y nadie adivinaría que era ella. Luego, llegó Kirishima, quien se acercó a las tres chicas con una mirada de preocupación. ¿Están bien, chicos? Hemos estado esperándolos por un tiempo. Sí, estamos bien. Uraraka respondió rápidamente, mirando hacia Mina antes de continuar. Pareció haber un momento de vacilación antes de que volviera a hablar, casi como si estuviera pidiendo permiso con los ojos para decir lo que había sucedido. Mina no mostró signos de ira o desaprobación. Solo necesitaba un momento. El chico pelirrojo miró hacia Mina por un momento, y luego de nuevo a Uraraka, antes de dar un par de pasos hacia su amigo. ¿Estás bien? Kirishima le preguntó a la chica rosa, levantando una de sus cejas hacia ella. Estaré bien. Ella le aseguró, empujando sus lentes falsos levemente hacia arriba de su nariz para que no cayesen al piso. Aunque ahora mismo estoy un poco más preocupado por otra cosa. Luego señaló la parte superior de la cabeza del usuario de Ardenin Kirk, hacia parte de su disfraz. Dos extensiones metálicas que parecían salir directamente de su cráneo. Como cuernos. Mina levantó una ceja hacia su antiguo compañero de escuela. ¿En serio? ¿Cuernos? ¿De verdad me estás copiando, amigo? ¿Qué? La mano derecha de Kirishima hizo un gesto vagamente por la calle, hacia las múltiples personas que se ocupaban de sus asuntos. Una pequeña y tensa sonrisa se abrió paso en su rostro. La mitad de la gente en esta calle tiene cuernos. Todavía estoy un poco incómodo. Pensé que éramos Oronbudilles otra vez. El usuario de Acid Kirk no pudo evitar dejar escapar la más pequeña de las risas, una media sonrisa real y honesta con Dios. El primero que había tenido en días.